coseno de teta. Esa es una identidad trigonométrica, coseno de teta. Por acá la voy a escribir, acá vamos a escribir la de seno de A más B. Igual, ¿no? Coseno de, hay una identidad trigonométrica para coseno de A menos B. Y esta es coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B. Y para nuestro caso, bueno, entonces tenemos el coseno de estamos calculando el coseno de 180 menos teta, si lo recuerdan en la figura. Aquí lo estoy señalando. Aquí marqué con la flechita roja el coseno de 180 menos teta. En el triángulo amarillo, pues, ahí lo tengo señalado. Es el ángulo APC. Pero bueno, por eso traigo esta formulita de coseno de A menos B, porque voy a calcular un equivalente de coseno de 180 grados menos teta. Y bueno, de acuerdo a esta formulita, pues es coseno de 180 grados por coseno de teta más seno de 180 grados por seno de teta. Este coseno de 180 pues es menos 1 y este seno de 180 grados de 0. Así que solo te queda menos coseno de teta. ¿Ah? Es la identidad. Por eso es que escribimos coseno de teta igual a menos. Ahí está la explicación del signo menos ¿no? Coseno de teta es menos coseno de 180 menos teta. Y acá en la formulita. La voy a marcar. Coseno de 180 es menos. Coseno de teta es menos coseno de 180 menos teta. Y el coseno de 180 en la figura velo es APC. Es el ángulo APC. Entonces menos coseno del ángulo APC. Y ya viendo en el triángulo, coseno de APC pues es cateto adyacente, que precisamente cateto adyacente pues es el APC. Lo marco. Este es APC. Perdón, AP. Y la hipotenusa es PC, que es A. Es un radio. Esta es la hipotenusa, que es un radio. Entonces, te queda AP sobre A. Y con el signo menos que ya traía, me queda menos AP entre A. ¿Vale? Pues ya,
Ya estamos en condiciones para escribir la ecuación. Fíjate bien. Yo lo que quiero es lo que quiero es estas coordenadas. Quiero esta X y quiero esta Y. Eso es lo que quiero escribir. O sea, la posición de este punto en cualquier instante. Ah, bueno. Vamos a empezar con la X. Esta X, fíjate. Vamos a empezar esta X. Pero fíjate cómo lo voy a escribir. Algo que yo conozco es esta. Ajá. Es es esta distancia. La voy a poner aquí. Ah, mm, lo voy a, lo voy a marcar. Bueno, déjame marcarla con los colores que la está marcando. Vamos a empezar con la X. Esta X ¿cómo la escribo? Ah, bueno. Esa X es OB. Sí. Ya. Pero este es X. Pero la que tú conoces, la distancia que puedo conocer es esta. OD. ¿Por qué? Porque OD es precisamente el arco que se ha desplazado. Este arco. Esta longitud que es de D a P. Ese arco vale AO. Por aquí lo tengo. Ese OD es el arco PD. Estas dos cosas que pinté en rosa. ¿Y por qué vale AO? Ah, bueno, porque aquí voy a echar mano de una identidad en una circunferencia. Ese es otro hecho que conozco. En una circunferencia de radio A, esto es válido para cualquiera. Bueno, en una circunferencia de radio A, ¿ya? Cualquier ángulo teta, el arco que subtiende, me refiero a esta longitud. Llámale S. Esa longitud del arco siempre se calcula como el radio por el ángulo. Cuando el ángulo está en radianes. Es una identidad para el arco que subtiende un ángulo de radio en una circunferencia de radio A. Ese es A por teta. Por eso es que escribimos aquí A por teta, porque ese arco que se está subtendiendo precisamente aquí en esta circunferencia, o sea, este ángulo es el teta, ¿no? Es este ángulo teta. Entonces, y el radio es A, pues entonces esta longitud rosa, el arco PD, precisamente el arco PD, que es igual al segmento, a la longitud del segmento OD, es AO. ¿Okay?
Entonces, esta OD es AO. Aquí lo tenemos. Ajá, pero lo que tú quieres es X. O sea, lo que yo quiero es esta. Hasta aquí. Pues entonces le resto BD. Le quitamos el pedazo que falta, ¿no? A OD le quito este BD y ya tengo X. ¿Verdad? O sea, X es OD, acá en la ecuación, véala, OD menos BD. Pero OD es AO y BD fue el que calculamos acá arriba. BD acá lo voy a señalar. Y aquí lo puedo sacar, ¿verdad? BD va a ser igual a A por el seno de teta. Y eso es lo que está escrito aquí. Y ya está, la primera ecuación. OD menos BD es lo mismo que AO menos A seno de teta. Eso es X. Ya está la primera ecuación. Entonces ahora vamos por la Y. Para la Y, pues es algo parecido, pero fíjate bien. En la Y, que es esta coordenada, esta es la Y. Pero si te fijas, esa Y va a ser lo mismo que, a ver, esta altura que acabo de pintar va a ser lo mismo que esta parte que está aquí, que estoy marcando ahora, que corresponde a, es decir, el segmento AB, ¿verdad? O BA, como quieras verlo, BA, más el segmento que está aquí, es el coseno de teta, precisamente, ¿no? Bueno, en realidad es AP, pero AP es el cateto adyacente y con coseno de teta, o sea, yo tengo que coseno de, más bien de coseno de, bueno, lo puedo sacar de aquí, este AP lo puedo sacar de la formulita que está aquí. Ahorita lo vamos a sacar, pero primero voy a escribir AB, pero AB es el radio A. Entonces, por eso escribimos que este AB o BA es el radio A. Y AP lo saco de esta fórmula. AP va a ser lo mismo que menos A por coseno. Menos A por coseno. Lo saco de aquí. Y aquí sale que AP es igual a menos A por coseno de teta. De acá salió que BD es igual a A seno de teta. Y esto es lo que ponemos aquí. Ya quedaron las formulitas de la cicloide. Están las coordenadas paramétricas de la cicloide. Pero ahora vamos a ver cómo vamos a dibujarlas. Ya me voy a ir voy a usar el GeoGebra para ver que efectivamente pues es una curva como la que está en esta figura acá abajo, ¿no? Fíjate, aquí parece que están dos parámetros, pero aquí el parámetro en realidad, el parámetro nada más es uno. El parámetro es teta, ¿no? Teta el parámetro. La A es un valor fijo. La A es una constante. Digo, puede variar, ¿verdad? Puedes tener diferentes radios, pero este valor pues es fijo. A es el radio.
Pero, entonces vamos a hacer la gráfica. Por aquí la vamos a pintar. Y vamos a simular, GeoGebra se presta para eso. Simular el movimiento de la cicloide, como está aquí. Pues con las ecuaciones. Voy a empezar escribiendo ajá, como la bueno, puedes tomar diferentes radios, ¿verdad? Vamos a poner una variación de radios ahí. Por ejemplo, voy a empezar con radio 1. Ajá, es un deslizador, pero empecemos en 1. Y hasta 5 si quieres, ¿no? Ya si quieres cambiar, poner radios más grandes, pues sí, ahí le modificamos. Vamos a llevar el paso 1 para que sean radios enteros. Y si quieres cualquier radio también. O sea, eso no es problema. Es más, lo dejo sin paso. Pero que empiece en 1. Y vamos a variar el radio. Voy a escribir la primera, la X. La X pues la voy a usar como usual, ¿no? Como FDT. FDT es A por, ¿no? Y aquí, bueno, un paréntesis. Sí, mira. Lo escribo así, ¿verdad? Como teta. Voy a usar T para teta. Bueno, pues podemos usar, ok, voy a poner teta. No tengo problema. Aquí tengo el teclado. Teta, ¿por dónde está? Letra griega, teta. Ahí está. Teta. Pero mira, estar buscando la teta. Ok. Entonces esta es... aquí ya pinto una curva. Todavía no. Tranquilo. Estoy apenas escribiendo la F de teta. Esta F de teta. Aquí va por. Va a ser. Estoy viendo la ecuación para X, la que está en amarillo, a la izquierda. A por teta menos seno de teta. Esta es la primera. Y ahora vamos a calcular la segunda. La G de teta. Sí, está factorizada la teta. A ver, lo checo. Mira. Acá en las ecuaciones, ¿verdad? La que nos salió me estoy fijando en la ecuación que sacamos, con está marcada, A teta menos A seno de teta, pero le factoricé A, igual a la de abajo, a la Y. A menos A coseno de teta, le factorizó la A y me queda la Y como, acá en amarillo, abajo, Y igual a A por 1 menos coseno de teta, después de factorizar la A.
En ambos casos factorizamos A, que viene siendo el radio. Y ahora voy a escribir la G de Y, corresponde a la expresión para la G de teta, que corresponde a la expresión para Y que tengo en la ecuación paramétrica para Y. Esa es la que voy a escribir ahora. G de teta. Aquí tengo teta. Igual a por paréntesis 1 menos coseno de teta. 1 menos cos. Y aquí aparece teta. Y ahí tengo la otra. Ya tengo las dos. Pues ahora voy a armar la curva. ¿Cómo armas la curva? Pues igualito, ¿no? La C de teta. C de teta va a ser igual a la curva, la primera, que tiene dos expresiones. La primera expresión es f de teta, lo que hemos hecho, ¿no? Para graficar la curva. Acá ahí. Lo perdí. Vale, no es. Así de celoso este. Que no quiere que me mueva nada. Otra vez C de teta igual a curva. La primera, que es G de teta. La segunda, perdón, la primera pues debe ser F de teta, ¿no? La de X. Y la segunda, pues G de teta. El parámetro, pues ahora en vez de teta, pues el equivalente en griego, ¿no? De T. En vez de T, pues teta. Y aquí pues el intervalo. Entonces mira, como estoy viendo, como va hasta 2πa, voy a elegir 3 ciclos. O sea, no es que tenga 3 ciclos, puede tener los que sean. Eso va a depender de la longitud del intervalo que des aquí. Y si vamos a empezar en 0, pues voy a empezar en 0 y no vamos a ir hasta 6π. Ahorita voy a modificar esto porque voy a traer el parámetro ese que me va a ayudar a simular la generación de la curva. Bueno, 6 por pi. Voy a tomar 6 por pi a. Te digo, ahorita lo voy a cambiar 6 por pi a porque se está desplazando en cada vuelta. Ve la gráfica. Bueno, ya apareció ahí arriba. La longitud de cada ciclo pues es 2π. Y yo tomé 6π para tomar 3 ciclos. Si quieres más, pues aquí aumentas. Pero en realidad lo voy a cambiar este valor porque, bueno, ya la dejo dibujada. Ahí está. Está dibujada ya la gráfica. En 3 ciclos, porque así elegí la longitud. Pero la voy a cambiar para hacer la simulación. La verdad, ya que tengo completa esta gráfica, déjame agrandar la pantalla acá para observarla bien. Aquí está. Ahorita estoy tomando un radio 1, si queremos lo podemos cambiar. Ajá. Entonces nada más déjenme ir pintándolo punto por punto. Entonces eso lo hacemos con
con la siguiente, eh, con el siguiente control deslizante, ¿no? Ese lo voy a tomar como el valor que va representando, que va acotando la teta, ¿no? O sea, ese la voy a empezar precisamente en esa longitud, que empiece en 0, ajá, y que vaya hasta, vamos a empezar en 0, y que vaya hasta la longitud que es lo que escribí aquí, 6pi por A. Ok. Que sea 6pi por A. Que es la longitud que va, la huella que va marcando 6pi por A. Ahí está, ¿no? Y ahora y le voy a cambiar ahí. Entonces, le vamos a poner aquí la P, la S, así. Si ahorita no lo veo, entonces, pues ya está ahí. Y para hacerlo más emocionante, pues le voy a poner un punto en su desplazamiento. Es más, ahorita pintamos la rueda, ¿verdad? Pero primero vamos a ver, ahorita vamos a pintar la rueda para que se vea. Voy integrando cada elemento, ¿no? Por lo pronto aquí tenemos así. Voy a poner una rueda ahí para una circunferencia. Bueno, aquí vamos generándola. Pero para que se vea que va rodando una rueda aquí. No es la simulación, o sea, ese ya sería otro programa, ¿no? Aquí me estoy apoyando fuertemente de las ecuaciones que dedujimos para hacer esta simulación, obvio. Pero si la quieres hacer desde el punto de vista como prototipo físico, pues habrá que pensarle ahí en el aspecto geométrico. Acá. Entonces voy a pintar la circunferencia. La circunferencia, a ver, observa cómo va a ser la circunferencia. A ver, acá pues la circunferencia, si te fijas, tiene un centro y tiene un radio. El radio es A, eso ya lo sabemos. Pero el centro, si quieres ver la gráfica más grande que está a la derecha, el centro está dado por ¿quién? Fíjate bien, ¿eh? ¿Cuáles son las coordenadas del centro? Las que deduje ahorita para las ecuaciones son las X y Y. Eso corresponden al punto P. Pero si sabes las coordenadas del punto P, pues puedes calcular las del punto C. ¿Cuáles son las coordenadas del punto C? Dime. En términos de X y Y. En términos de X y Y, este punto C, ¿qué coordenadas tiene? Pues vamos a ver. C va a tener coordenadas, el centro de la circunferencia va a tener coordenadas OD, ¿sí? OD en X, OD, pero OD es AO, no, a teta, es lo que encontramos, ¿verdad? Es a teta, es lo que se ha desplazado la circunferencia, la huella que ha marcado. Y la Y, pues es A.
A ver, vamos a la figura. Entonces vamos a pintar una circunferencia aquí. Así lo voy a poner. Esa es la ventaja del GeoGebra. Tengo una circunferencia y aquí tengo, mira, su centro. Tengo que dar las coordenadas del centro. Voy a dar las coordenadas del centro. A teta, sí, pero teta lo está rigiendo la S. Ok, entonces aquí es A por S, coma, A. Y el radio es A también. Ahí quedó pintada la circunferencia. Sí, pues es una circunferencia de radio 1, como dijimos. Y esta pues debe... La voy a hacer girar. Quedó hecha ahí la simulación, ¿no? Ahí vamos a ponerlo aquí en un color. Para el punto, el mismo color para la curva. Y listo. Ahí quedó. Pero puedes variar. Si varías el radio, pues simplemente va a ser una circunferencia más grande. Mira. Aquí puse radio igual a 2. Más. Nada más que si pones radio igual a 2, pues se va a ir obviamente más lejos. La distancia es mayor, la distancia recorrida. Aquí está pintando más ciclos. ¿Sale? Bueno, por aquí tengo
Mm, Tengo un... No, no, o lo grabo, ¿no? Y ya les comparto esto para que vean cómo está construido. Ahí quedó. Ahí se los dejo. Vamos a pasar a... Esta es la historia de la cicloide. Bueno, la historia de la cicloide está aquí a continuación. Eso lo voy a dejar. Ya lo dejo aquí. Este, nada más una observación. Fíjate, en esta curva, precisamente en esta curva de la cicloide, mmm, no toda es suave, realmente esa es la palabra. Si te fijas aquí mira, en general cuando veas la gráfica de una curva, y esta en particular tiene, en estos puntos, tiene en este punto, en su inicio, digo, es una curva abierta, ¿verdad? Pero aquí hay un pico, te fijas en esos puntos. En esos picos dice uno que la curva no es suave. Suave, una curva suave, pues pensaríamos que es algo así, ¿no? Pero cuando es una curva que tiene ciertos picos así, ahí ya no es la curva suave. ¿Cuál es la razón de esos picos? Ahorita es lo que voy a explicar ahora. O sea, ya estoy pasando a un tema más general. O sea, cómo, qué significa que en esos puntos haya picos. Y entonces estaremos iniciando y ya con el cálculo en sí, porque para hablar de esos picos hay que hablar de las derivadas de las ecuaciones que tenemos aquí, de las ecuaciones paramétricas que representen una curva. Entonces, en este caso de la cicloide, aquí dice esquinas en el texto, pero bueno, yo le digo puntas. Esas puntas agudas, ¿no? Ocurren en los múltiplos de 2 pi a, lo que marqué ahí, ¿no?
ocurren en 0, en 2 pi a, en 4 pi a y así, en 6 pi a, los múltiplos pares de pi a. Ajá. Fíjate, pero lo que vamos a observar aquí es lo siguiente. Es que precisamente la derivada con respecto a teta, sí, obsérvalo, ¿no? Yo tengo que x de teta es a por teta menos seno de teta. Y y de teta pues son las ecuaciones paramétricas de la cicloide. Es a por 1 menos coseno de teta. ¿Ya? Si uno deriva esto con respecto a teta, aquí empieza el cálculo. Este x es igual a, en realidad, si lo es a teta menos a por seno de teta. Si uno deriva aquí con respecto a teta, nada más que lo vamos a escribir así, x' de teta. Pero en realidad, x, o sea, x', ya no lo voy a escribir, ya sé que depende de teta. X', y lo recalco aquí, es la derivada con respecto a teta de x. ¿Y eso quién es? La derivada con respecto a teta de a teta menos a seno de teta. Pues la a es una constante y entonces solamente saco la constante y derivo teta respecto a teta. Y la derivada de una variable con respecto a sí mismo, pues es 1. Y acá me queda a por la derivada. A la a es una constante. La derivada con respecto a teta del seno de teta. Y eso es precisamente, esto es 1. Y la derivada del seno con respecto a teta, pues es coseno de teta. Así que te quedó a menos a coseno de teta. Ese es x'. Es la que tenemos aquí, es la primera. A por coseno de teta. Y así en 4y'. ¿Quién es y'? Y', bueno, ¿quién es y primero? Y es a por 1, ¿verdad? Estoy viéndolo aquí. En esta, fíjate en esta. A por 1a menos a coseno de teta. ¿Y cuál es la derivada? Y', pues la derivada de y con respecto a teta. Y la derivada con respecto a teta de a menos a coseno de teta. La primera es solo una constante, pues me da 0. Y la otra me da a por la derivada del coseno. Con respecto a teta. Y la derivada del coseno con respecto a teta, pues es menos seno de teta. Y por eso me da aquí a seno de teta. O sea que escribo y' es a seno de teta. Ok. Sí. Entonces, evaluado en 2 pi a, ¿qué es lo que te da? Cuando evalúes cada una en 2 pi a, fíjate lo que te da. Aquí vamos a evaluarlo, ¿no? La primera. X' en 2 pi a, exactamente para la primera esquina que dice aquí, yo digo la primera pico que ocurre cuando X vale, cuando teta vale 2 pi a. Vamos a ver cuánto vale ahí la derivada. En 2 pi a.
Vamos a elegir. Oh, no dos pía. Lo que yo estoy, es que me estoy viendo, me estoy fijando en lo que está variando la X. No, me voy a fijar en lo que varía el ángulo. O sea, cuando da su primera vuelta. Sí, a ver. Pero no quiero confundirlos. Ya regresar a esta, mira. Para. Ok. Que quede claro esto, ¿no? Cuando estamos aquí, en esa posición, en la posición inicial, ahí teta vale 0. Aquí, aquí en la parte superior, cuando está en la parte superior, a ver, la cosa está en que no, espérame, en esta parte estoy en, bueno, en la parte que se está recorriendo abajo, un pequeño detallito aquí. Es que ese nada más debe ser el ángulo. Y yo aquí lo estoy multiplicando por teta. No debería estarlo multiplicando. Nada más escribirla aquí 3pi. Por ejemplo, si quiero 3, es que le puse
Aquí nada más quiero poner 3pi. Vamos a ver. Se va a desacomodar todo esto. Sí. No. ¿Qué hice ahí? Ahí estaba bien. Aquí estábamos empezando en 0. El deslizador es el que hay que cambiar. Le puse 6pi A. A ver, no. Debe ser nada más 6pi. Ajá, ahora sí. Una pequeña diferencia ahí nada más, porque no importa si cambia el radio, ¿ves? Una pequeñísima nada más, presentando la del radio también. No, eso no importa con el radio. O sea, la vuelta, pues no importa cómo sea el radio, ¿no? Una vuelta o una media vuelta corresponde a 180 grados, sino el radio, nada que ver ahí. Pues el detallito que corregí, ya quedó. Un pequeño. Voy a guardar. La misma. Ahora sí. Entonces, por eso es que aquí, donde estoy explicando, lo de los picos, pues precisamente esto ocurre no en 2pi A, porque me di cuenta, porque es que no es en 2pi A, es precisamente en 2pi. O sea, la X depende de teta. La X depende de teta. O sea, ok, lo voy a escribir también. No lo estaba escribiendo, pero bueno, lo voy a escribir. Para resaltarlo. O sea, lo doy de hecho que depende de teta, pero para resaltarlo, X depende de teta. Y su derivada, pues es la X' es la derivada de X con respecto a teta. Entonces aquí lo que obtuve fue X' que depende de teta. Y teta está variando, pues es el ángulo, ¿no? Por eso aquí solamente escribo en 2pi, precisamente en 2pi. A ver, ahora sí, voy a regresar al dibujo. En este 2pi, la derivada, o sea, el X', perdón, X' de 2pi, ¿quién es? Pues es A por menos A por el coseno de 2pi. Y coseno de 2pi, pues es 1. Entonces te queda A menos A, te queda 0. Ajá, en este mismo valor, ¿dónde está el punto? Pues si quieres saber dónde está el punto, evalúa en 2pi. El punto en 2pi, pues para eso voy a usar la primera regla, esta que está acá arriba. Entonces en 2, nada, para saber dónde está el punto en la posición X. Es el punto A con A por 2pi, estoy sustituyendo, menos A por el seno de 2pi. Pero el seno de 2pi es 0. Así que te queda 2pi A. Exactamente es donde está el pico, ¿no? En el 2pi A. Ahí está, mira. Acá está. Es este rojo que estoy marcando, el primero. Está en 2pi A. Y la Y obviamente es 0, ¿eh? Pero bueno, esa la veo. Si quieres, luego evaluamos en 0. Ya regreso acá. En 0, pues primero déjame ver la derivada. Bueno, voy a modificarla aquí también para resaltar que es la Y dependiente de teta, pues escribo así, Y de teta.
Y acá y' de teta. Es lo mismo, si no lo escribes y si lo dejas como lo tenía primero, pues no hay problema. ¿No? Vamos para recargarlo. Y ahí, o sea, lo que estoy diciendo es que aquí en el 2pi, que te da, va por el seno de 2pi. Y pues el seno de 2pi es 0. Pues te queda 0. Y ese es el punto rojo. Este es el punto rojo que tanto la primera derivada en X como la primera derivada en Y son 0. Y eso hace que ahí la curva no sea suave. De hecho, así es como la define uno. Lee la definición. Una curva que tiene coordenadas paramétricas X igual a F de T y Y igual a G de T en un intervalo Y se dice suave, palabra suave, el concepto de suave. Cuando digas una curva suave, tiene que ver con la derivada. Va a ser suave si sus derivadas son continuas. Bien, aquí encontré la derivada x', es una función continua. Estamos viendo acá. Encontré que la derivada, acá está la primera de una función continua, está en términos de una función constante y el seno. Y la otra derivada, la de y, también es una función continua. Satisfacen eso. Es más, son continuos en todo R. Y no son simultáneamente 0. Resultó que en el 2pi, exactamente en los puntos, ahí son simultáneamente 0. Entonces, ahí digo que no son suaves. Si las derivadas se anulan simultáneamente en un punto, ahí no va a haber suavidad. Ahí va a haber un pico, ahí va a haber un rompimiento, va a haber algo ahí. Entonces, suave, para que sea suave, no se debe en el punto. ¿No? ¿Ya? Estoy de vuelta. Ya le invertí un buen rato a esto de la cicloide. Es un ejemplo famoso, pero de hecho, pues está bien. Para que veas cómo se deducen estas ecuaciones a partir de un hecho. A lo mejor físico, como fue este de rodar una rueda y fijarse en la curva que traza un punto fijo en ella. Pues esto es, ahí están las ecuaciones paramétricas. Ya, ahora quiero, a ver, vamos a ver cuánto tiempo queda. Queda un tiempo. Luego aquí vendría algo como, a ver, ahorita te comparto, ¿no? Es que me cortó este internet. No se puede conectar. Ahí va. Te decía que yo te voy a platicar, pues de una vez platicamos de lo de la tautocrona y braquistocrona, pero ya no quiero oír mucho porque pues hay otros temas que me interesan, que del curso que me interesan también. Entonces, para empezar, déjame compartirte. Se perdió aquí.
Y eso lo dejamos ahí como la lectura, ¿no? Aquí lo voy a dejar, lo voy a poner ahí dentro de sus notas. Está lo de la cicloide, pues está extenso ahí. Está lo de la tautocrona, pues nada más ahí le damos un repasito. Mira, tan interesantes estas curvas. Tienen que ver también con el movimiento de un péndulo, pero en cuanto al tiempo. Y bueno, por ejemplo, esta. Este es interesante ver la braquistocrona, el tiempo más corto, lo que quiere decir en griego. La braquis, corto, cronos, tiempo. ¿Pero a qué se refiere? Pues se refiere que para llegar a si dibujas una rampa como esta, de este estilo, y para llegar al punto mínimo, ¿verdad? O sea, vamos a empezar aquí que tienes dos canicas, ¿no? Sueltas esta en el punto A y sueltas otra en otro punto. O sea, al mismo tiempo, sueltas una y sueltas otra. Van a llegar al mismo aquí. O sea, el tiempo que hace esta, o sea, nada más con la acción de la gravedad, ¿verdad? Van a llegar al mismo tiempo. Ambas llegan al mismo tiempo aquí. ¿Ya? Esa es una de las cosas, una de las características de esta. Cae al mismo tiempo. Y bueno, ahí lo. Y le llaman tautocrona porque pues también, ¿no? Es lo que tarda en oscilar un péndulo, no importa dónde lo dejes. Cuando bueno, en el caso que sean magnitudes pequeñas, si tú lo dejas, lo sueltas por ejemplo, el péndulo lo sueltas en A, va a ser el mismo tiempo en ir hasta B y regresar que si lo sueltas en C. Va a ser lo mismo, claro, hasta la posición que va a llegar a la simétrica de C, en ir y regresar. Es el mismo tiempo. Esa es. Bueno, ahí está la lectura. Son dos problemas. Es famoso el problema porque, pues ahí, entre estos hermanos Bernoulli, fueron los que lo resolvieron. James Bernoulli y John Bernoulli. Estos tiempos, estas curvas, la tautocrona y la braquistocrona. Son dos curvas. Esta que expliqué de soltarla en diferentes puntos y llegan al mismo tiempo, eso se refiere a la braquistocrona. Lo de la tautocrona es algo así como lo que pensaban esta gente era que, bueno, tú tienes un punto aquí, ¿verdad? Y tienes un punto acá abajo. Entonces, ¿cuál es la curva? El problema era así, descrito así. ¿Cuál es la curva que te lleva, o sea, poner una rampa aquí, ¿no? Pensarías, por ejemplo, en una recta, ¿no? No sé, a lo mejor una parabólica.
o no sé, a lo mejor una parabólica inversa, o a lo mejor una tipo hiperbólica, o a lo mejor cualquier otra curva, ¿no? A lo mejor una como esta. ¿Cuál es la curva donde vas a soltar aquí? Ponle tú una canica, ¿no? La vas a soltar y te va a llevar acá al final. O sea, aquí el problema planteado era cuál era la curva que te lleva en menor tiempo abajo. Y no es la recta. Eso fue lo que probaron. Pues no es la recta. O sea, no, la rampa no aquí va a ser, no va a ser esta. La que te lleva en el menor tiempo precisamente es es una parte de una cicloide. La que te lleva en menor tiempo. Ninguna otra más que esta es la que te lleva en menor tiempo. Eso ellos lo probaron más experimentalmente, pero lo probaron matemáticamente. Vamos a meter en ese rollo. Y por eso le llamaban tautocrona también. Entonces, tautocrona, el menor tiempo, la curva que hace el menor tiempo. Obviamente es una cicloide invertida, ¿eh? la estoy poniendo. ¿Cómo vas a construir eso? Pues hay que construir una cicloide invertida aquí. Y voy a tomar el segmento, ¿no? Supongo que acá. Esa es tautocrona en el menor tiempo. La curva que te lleva en el menor tiempo a un objeto que se desliza sobre ella. Y braquistocrona, pues que no importa a qué altura sueltes un objeto ahí, una canica, pues pone tu, va a llegar al punto más bajo, van a llegar en el mismo tiempo. Bueno, no tienes que poner dos, ¿no? Pones una en el punto este más alto, la sueltas, mides el tiempo y esta que está acá en el punto E, en el punto B, va a llegar al punto C, van a recorrer esa distancia, esa diferente distancia en el mismo tiempo. Ajá. Me lo dejo. Vamos a ver. Entonces, vamos a grabarlo. Déjame ponerte los dos. Déjame, quiero ver la tarea. Todavía no le abro ahí ninguna, pero ya voy a abrir una. Y la primera, déjame ir a buscarla. Bueno, aquí hay 4, falta uno, falta el 5, pero bueno, mira. Quiero hablar de estos problemas que van a quedar. Si quieren ir adelantando, ahorita tomen una copia de ahí. Ya la abriré y aparecerá uno más. Primer ejercicio pues, es trazar una curva. Ya está. Ahí están las ecuaciones paramétricas. Pueden usar el GeoGebra o pueden usar la aplicación que gusten.
Yo digo que van a usar una aplicación porque ponerse a dibujar la mano, pues no. Si quieren hacer la mano también, ¿no? Digo, está la opción porque si no tienes posibilidad de usar una aplicación o no quieres usarlo, pues a mano. Ajá, nada más que, mira, ahora ver el ejercicio. Esa es la primera, no hay problema. Ahí graficar esa curva con esas ecuaciones paramétricas. En la segunda habla de una recta y es de eso lo que me quiero entretener en realidad del problemas interesantes. Esto va a ser interesante. Parametrizar una recta. Y el problema 3 tiene que ver con un segmento de recta, nada más un pedazo de recta. ¿Cómo se parametriza eso? De hecho, aquí en el ejercicio 1 hablo de R3 entre dos puntos. Va a ser igual. Mira, ahorita lo voy a explicar esto. Y en cambio en el ejercicio 3 hablo de R2. Ahí en R2 pues tienes la idea aquella de todas las formas estas de describir rectas usando las formas estas de punto, punto, punto pendiente, usando la pendiente, ¿no? Más que aquí, pues ya no. Como estoy usando vectores, pues no voy a usar la pendiente. ¿No? Entonces va a haber, ok, sí va a aparecer la ecuación rectangular o cartesiana cuando pases estas ecuaciones paramétricas a ecuaciones rectangulares. Voy a explicar esto. Esto es lo que quiero explicar. Lo del ejercicio 2 y el ejercicio 3. De hecho, el 4 habla de la ecuación rectangular. Si te fijas, hay una ecuación en la forma punto pendiente. O más bien pendiente ordenada al origen. Pero bueno, al fin de cuentas es una ecuación rectangular. ¿Cómo la pasas a paramétrica? Con una particularidad especial, que cuando el t valga 0, empiece en el punto 3,1. O sea, de todas las parametrizaciones quiero esta. Bueno. Ok, entonces vamos a explicar cómo parametrizo una recta. Por eso quería presentarle esto. Y ahorita saquen una captura aquí para que por lo menos vayan haciendo el 1, ¿no? Y ya después de la explicación, pues ya van a poder hacerlos todos. Al final va a haber otro, un ejemplo 5. Ese tiene que ver con cicloides, precisamente. Pero no va a ser una cicloide normal, va a ser una cicloide. Ahorita la que resolvimos, la cicloide, la rueda sobre un piso plano. Pero ahora vamos a extender el problema, lo voy a extender a una circunferencia, o sea, va a haber una circunferencia que ruede sobre otra circunferencia. Vamos a ver cómo sería eso. Oye, si ahorita, si vieron el problema de una cicloide sobre un piso plano, rodar la rueda sobre un plano, pues vieron cómo tiene cierto detallito ahí, ¿no? Para encontrar las ecuaciones. Pero ahora piensa que la rueda rueda sobre una otra circunferencia.
Entonces hay que encontrar ecuaciones. Pero bueno, en este caso el problema que voy a poner, no te voy a pedir que deduzca las ecuaciones, ya te las voy a dar. Simplemente hacer gráficas de esas. Bueno, ya lo vas a ver. Ya van a aparecer las gráficas, simplemente hay que saber graficarlas. Y para hacer eso, ¿qué? Pues implementar las ecuaciones paramétricas en cualquiera de las aplicaciones. Pues yo estoy proponiendo el GeoGebra, pero si tienen otras, pues pueden, ¿no? A mano, pues no lo recomiendo porque pues sí involucra un montón de cálculos ahí y al final pues no te van a dar una precisión tan concreta como tan precisa como digo, una precisión como lo dan no quiero redundar, las aplicaciones. Pero bueno, de hecho, este tema de rectas es de la unidad 1, pero el, la razón por qué hasta ahora, pues es que ahora que ya sé de paramétricas, pues entonces se va a hacer, creo que se va a hacer de manera más simple. Entonces, y además de que el concepto de parametrizar rectas y particularmente segmentos de rectas va a ser de utilidad en lo que se llama la integral de línea. Hay que saber parametrizar este tipo de curvas. En realidad, cualquier tipo de curvas, pero como las curvas más simples son los los segmentos de rectas, pues hay que saber parametrizarla. Entonces, primero vamos a hablar de una recta en general. Ok, entonces voy acá. Vamos a tomar la parte de rectas. Entonces, primero déjame establecer las ecuaciones paramétricas. Y ya que la tengamos, pues la aplicamos sobre problemas ya particulares, ¿no? Va a haber dos ejemplos, ¿verdad? Una donde tengo un punto y un vector de dirección. Por ahí voy a hacer pasar por ese punto una recta en la dirección de ese vector dado. Y otro donde pues son dos puntos, igual con los problemas que resolvimos en R2 en la geometría analítica, ¿no? Por dos puntos pasa una y solo una recta. Bueno, ¿cuál es su ecuación? Esa va a ser aquí. No, ya cuando estabas en R2, pues, ¿qué es lo que hacías? Te daban dos puntos, determinabas la pendiente y ya tomabas un punto y usabas esa fórmula, punto pendiente, ¿no? Y ya encontrabas su ecuación cartesiana. Aquí, pues, como en R3, pues ya no manejo pendientes, pues lo que voy a hacer es, para sustituir eso, pues voy a usar un vector de dirección. ¿Y cuál va a ser ese vector de dirección? Pues el segmento dirigido entre los dos puntos. Bueno, esa es la idea de la recta. Entonces, vamos a empezar con esto. Entonces, lo voy a plantear así primero el problema. Imagínate que tienes, lo vamos a plantear en R3, pero a lo mejor hasta lo resuelvo en R2 primero. Que estaría escribiendo menos. A ver, vamos a ver. Para llegar a este teorema. No, para hacer un dibujo.
Ahorita quito estos cuadros. Mm. Mira, voy a pintar el sistema coordenado. Caray. Imagínate que aquí yo tengo un vector de dirección. Llámale V. Este V, bueno, así se va a llamar vector de dirección, pero ahorita pues es un vector cualquiera con componentes ABC. Si quiere, bueno, pues, o sea que acá cayó, de este lado está la B, de este lado está la A, ¿verdad? O sea, este es A, este es B, este es C. Ajá. Ya suponer que hay un punto por ahí, hay un punto P. Aquí hay un punto P que tiene coordenadas X, X1, X2, Y1. No, déjame ver cómo lo tienen el teorema para usar lo mismo. Sí, X1, Y1, Z1. Para usar las mismas. O sea, voy a llegar a este teorema. Lo que quiero hacer es deducir por qué escriben estas ecuaciones paramétricas para la recta. Y si lo ven, aquí. O sea, lo único que tienes es esta información. No la estoy inventando, ¿no? La único que tengo es esto. Tengo un vector B con componentes ABC y un punto con coordenadas X1, Y1, Z1. Entonces voy a pensar en una recta que pase por este punto P en la dirección del vector V. Todo el problema. ¿Cómo describo esa recta? Entonces ya, otra vez aquí. Ahí está el punto P. Y por eso voy a hacer pasar una recta por el punto P. Es una recta paralela al vector V. No, así me sale, ¿no? Aquí está la recta L. Imagínate, esta recta L, voy a llamar